Tomen asiento y vamos a leer en el libro de Apocalipsis, en la página 274, en el capítulo 1, desde el versículo 9 hasta el 12, y luego el 13 podemos leer, y luego el versículo 20. Y dice así el versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo. Testimonio, gracias, de Jesucristo. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna y a Pérgamo y a Tiatira y a Sardis y a Filadelfia y a la Odisea. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Y el versículo 20. Y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Y la idea es terminar en esta reunión. Lo quería hacer el domingo pasado, pero por temas de salud no hemos podido venir. Pero la idea era terminar con esta primer conferencia que se denomina la Iglesia como Candelero de Oro. Y en la reunión primera, hace 15 días, si ustedes recuerdan, mencionábamos muy rápidamente las distintas figuras que se ven en la palabra de Dios respecto a lo que Dios nos quiere enseñar, qué es la Iglesia y cómo se conforma y cuál tiene que ser su comportamiento. Mencionamos la Iglesia como esposa del Cordero, la Iglesia como rebaño, ¿sí? Y Cristo, el buen pastor. Y fuimos mencionando muy rápidamente distintas figuras que tienen características distintas, cada una de ellas, que lo que hace es tratar, de alguna manera, de mostrarnos cuál es nuestra responsabilidad, cuál es el lugar que nos corresponde, y tratar de mostrarnos a la luz de la palabra de Dios, con un poquito de luz, cuáles son las grandes bendiciones que tenemos cada uno de nosotros al ser participante de esto que la palabra de Dios denomina la Iglesia de Jesucristo. Los llamados aparte, los llamados afuera, los que hemos aceptado esta gracia de recibir a Cristo como nuestro Salvador personal, y tenemos una responsabilidad y trabajo por delante. Y bueno, hoy vamos a ver algunos aspectos que hacen a este candelero de oro, que lo habíamos definido hace 15 días como una figura, ¿sí? Sirve para poner en el recipiente, en este caso aceite, que tiene 7 brazos, que está hecho de oro puro y que su función es justamente alumbrar y de quemar un aceite, que en este caso era la figura del Espíritu Santo, que era lo que tenía que, en una manera bíblica, no con el espíritu carismático que muchas veces se ve en distintos lugares, es el fuego del Espíritu, que tiene características y que hace que la Iglesia se mueva, y en este tiempo particular, que es un tiempo en el cual la Iglesia está llegando, podemos decir, mejor dicho, la humanidad está llegando a un límite donde la dispensación de la gracia, los tiempos, los cuales, como lo conocemos, están llegando a su final. Y estamos nosotros en este mundo puesto en maldad, pero tenemos responsabilidades. Pero antes de entrarnos en el tema, quería hacer una aclaración con respecto a algo que me comentaron, que dije,
que en el contexto de que cada uno de nosotros, cuando tenemos la gracia de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, pasamos a poseer dentro nuestro al Espíritu Santo, parte de la divinidad. Y eso nos santifica y hace lo que la palabra de Dios nos dice como figura, que somos, y lo dijimos en la reunión pasada, pedacitos de oro de ese candelero que es la iglesia. Cada uno de los que tiene el Espíritu Santo tiene esa parte de divinidad y, repito, como figura, ese pedacito de oro. Y en ese contexto de la santificación, porque acá tenemos que aclarar que todos los que hemos recibido a Cristo Jesús como Salvador, ¿sí?, vamos y somos parte de la iglesia de Cristo, pero este tema habla particularmente de aquellos hijos de Dios que quieren agradar a Dios como tal, santificarse y prepararse y ser preparados para formar parte de esta figura de la iglesia que estamos viendo, que es el candelero de oro, que está hecho para alumbrar, que está hecho para mostrarse, para dar testimonio y para quemar este aceite que, como dijimos hace un momento, es el movimiento de la iglesia. Por eso les repito, es una figura de las tantas que hay en la palabra de Dios. Entonces, en esta figura, y pensando en aquellos hermanos que procuramos de alguna manera hacer lo que el Señor nos manda, yo tomé en forma particular el texto del Salmo 116, el versículo número 15, que dice que es de gran estima, ¿qué cosa? Para Dios, la muerte ¿de qué? De sus santos, ¿sí? Tomándolo en este aspecto. ¿Por qué? Porque si ustedes miran en el libro de Corintios, el capítulo 11 que leímos en el día de hoy, hay otro aspecto de los creyentes que dice en el versículo número, a ver, ya les digo, a ver si me puse bien, sí, en el versículo número 30, que los que no toman la cena dignamente, dice, y no se examinan, no se prueban a sí mismos, en el versículo 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, ¿y qué más? Y muchos duermen. También esto habla del castigo de parte de Dios. Por eso yo tomé ese versículo del Salmo, aplicándolo a la experiencia espiritual de aquellos hermanos que procuran poder ser parte de este candelero, que hoy lo vamos a ver, que es todo un proceso. Y dijimos que este candelero tenía que ser de oro puro, que tenía que ser limpio de todo tipo de escorias, de todas aquellas cosas que no son conforme a lo que Dios quiere. Y tendríamos, no me acuerdo si lo hemos definido, pero hoy por ahí lo vamos a redondear porque creo que hay gente que no estuvo, un poquito qué son esas escorias, porque siempre se nos ha enseñado que hay tres enemigos que nos rodean, que es el Satanás, el mundo que está alrededor nuestro, que me solicita, me llamó la atención esa palabra, que me atrae, que me tienta, que me invita, me llama, me rodea, me pregona y me hostiga. Ese es el mundo. Pero a lo que yo le puedo decir que no. ¿Por qué? Porque tengo el Espíritu en mi corazón, porque he entendido que no tengo que amar las cosas de este mundo, porque el Señor me llama a una vida de santificación. Y está muy bien. Por ahí se empieza a aprender a decir que no. Pero estas escorias están más metidas dentro nuestro, a un punto que son parte de nuestra vida y que la palabra de Dios lo denomina, por ejemplo, como la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida. Para los nuevos, ¿sí?, y repasamos, la concupiscencia,
Sí, ya no sé ni cómo lo escribí ni cómo se dice, pero esa es la idea. ¿Sí? Son los deseos desmedidos de la carne. Son aquellos deseos que surgen del corazón, como decía el Señor Jesucristo, que de vuestro corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las envidias, todas esas cosas que salen de nuestro corazón, todas las cosas que salen de esa fuente putrefacta que está dentro nuestro y que se manifiestan. Siempre lo decimos, que no hay que haga aquí en la iglesia haya alguien que sea mejor que otro. El pecado es como, yo me lo imagino, ¿no? Como una naranja, donde cada uno es lo mismo, pero cada uno va manifestando distintos gajos de esa naranja, que son distintos. Uno tiene más semilla, otro no, tal vez distintos tamaños, pero se va manifestando de distintas maneras. Entonces no podemos decir que uno es mejor que otro. Todos somos iguales. Y ahora, en esta soberbia también de la vida, que es la jactancia, por ejemplo, la arrogancia, nos encontramos con esto que es, miren, la soberbia, ¿no? La seguridad insolente y vacía de confiar en su propio poder y recurso y despreciar vergonzosamente la ley divina y los derechos humanos. Repitiendo y parafraseando, es la seguridad que yo tengo que puedo despreciar lo que Dios me ha dado. Esa es la soberbia. Es decir, que el Señor me presenta algo y yo digo, no lo voy a hacer, no lo necesito, no necesito ser limpio. Y esto me llamó mucho la atención comparándolo, le invito a abrir en Filipenses, en el capítulo 3, cuando Pablo, en el versículo 4, nos dice, Filipenses 3, versículo 4, la página 223 del Nuevo Testamento: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno parece que tiene de confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley fariseo, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Veamos cómo hasta acá Pablo establece lo que es. En un nivel cultural, en un nivel social, en una posición en la cual él se encontraba, hebreo de hebreo y fariseos, que eran los que eran vistos por el pueblo, su educación, ¿sí?, a tal punto de haber sido enseñados con Gamaliel, que era uno de los sabios de aquel tiempo, y el trabajo, como dice acá, ¿no?, era irreprensible, o sea, no había nada conforme a la ley que se le pueda reprochar a Pablo, nada. Pero él entiende que todas esas cosas las tiene, como dice el versículo 7, que eran ganancias. Él ha reputado pérdidas por amor de Cristo. Y ahora uno se pregunta, ¿no? Diciendo, bueno, está bien, yo sé decirle que no al mundo, pero ahora tengo que ir contra mí mismo. ¿En qué sentido? Cada uno de acá sabe lo que es, a qué se dedica, qué le gusta, qué no le gusta, el oficio. Hay algunos que están estudiando para ingeniero, otro para profesores, otro para doctores, otro licenciado, otros no saben qué van a hacer en su vida, pero sé que lo van a saber. Y cada uno tiene su soberbia y se apoya, y es lo que marca lo que uno es, hacia dónde va. Y eso, a verla reputar todo esto como pérdida. Y es más, en el versículo 8 dice al final, y téngolo por estiércol para ganar a Cristo. Bueno, eso es lo que Pablo decía con respecto a su vida, a lo que él había entendido, que esa soberbia que él veía es el estiércol, que lo tuvo que entender de esa manera, y que son esas escorias que conviven con nosotros día a día.
y que el Señor ahora me llama a una experiencia muy particular, porque habla de nuestro carácter, habla de cómo recibimos las cosas. El domingo pasado escuché la reunión completa, pero el pastor Daniel exhortó de una manera bastante clara, creo, en base al comportamiento que hay que tener en la iglesia, en base al comportamiento en nuestra vida personal. Y bueno, y esas cosas, queridos, ¿cómo las hemos de tomar? ¿Hemos de procurar cambiarlas o las hemos de mantener? Si no se acuerdan, los invito a escuchar el audio de la semana pasada. Pero hay una realidad. De esas cosas el Señor nos quiere limpiar. De esas cosas el Señor quiere sacarla de nuestra vida. Esas cosas son las que Cristo quiere sacar, pero hay un detalle en esta figura del candelero que me llamó la atención después de la segunda o tercera vez que lo leí. Vamos a ver en Éxodo 25. En el versículo 31. Dice: harás además un candelero de oro, como dice, puro. La última vez leímos hasta aquí. Pero luego continúa, dice: labrado, ¿a qué? A martillo se hará el candelero. O sea, para que entendamos un poquito, el candelero, ¿quién lo tenía que hacer? ¿Cómo se llama el que trabaja el oro? El orfebre, que es el que está encargado de trabajar la piedra preciosa, el que se ocupa de labrar objetos artísticos, de plata u otros metales. Y este orfebre tenía que hacer este candelero labrado a martillo. Entonces, de oro puro. Entonces, si el Señor a través de su palabra, que es la que limpia, y a través de la sangre, que es la que perdona nuestros pecados, nos quiere limpiar, después de esa limpieza, ¿qué viene? El martillo. Las experiencias de la vida, que el Señor tal vez permite es parte de la santificación. Pero también viene luego la parte que tal vez no me gusta, que es la parte donde el Señor empieza a golpear. Y esto me dio temor realmente, queridos, porque habla de la iglesia que va formando, y cada candelero tiene su forma, no es un molde. Cada iglesia tiene que tomar la forma que el orfebre de los orfebres, que sabe la forma que tiene que tener, cómo tiene que ser, la medida que debe tener, tiene que empezar a golpear. Entonces, el Señor nos llama a una santificación y una limpieza para empezar a formarnos. Esto se divide en dos etapas. Primero es la limpieza para hacer oro puro, pero después empieza el trabajo que el Señor tiene que hacer en conjunto, como iglesia, en esa forma para que la iglesia empiece a trabajar, para que la iglesia queme de la manera que el Señor quiere ese santo y precioso aceite, que es el Espíritu Santo, que es el que ha de mover, es la que pone en movimiento la obra. Sin eso, el Espíritu no va a arder. Si yo soy participante de la iglesia de Jesucristo, y sí lo soy, pero en la iglesia me están diciendo que el Señor me quiere limpiar y por otro lado que me quiere dar de martillazo. Para eso me quedo como estoy, como un creyente común y corriente, sencillo, que no vive su vida, porque acá no hay grises. O sigo al Señor y hago mi vida y soy un creyente carnal, o soy un creyente que quiere ser participante de esta obra. Y recuerden, son figuras que el Señor nos da, y esta figura nos habla de una parte compleja, difícil de entender y tal vez de aceptar, porque nos habla que en este proceso de limpieza y de formación que el Señor quiere hacer con la iglesia,
De ahí, ¿qué es lo que va a salir? El gozo. Por eso, cuando mencionamos hace 15 días que al Señor Jesucristo, habiéndole sido propuesto gozo, ¿qué hizo? Sufrió la cruz. Y la Iglesia tiene su nacimiento, su creación en la cruz de Cristo. Y así tiene que seguir. Su santificación, su vida, tiene que ser acompañada de esta cruz. Por eso cuando me dice, por ejemplo, si no quieren no lo busquen, pero en Jeremías 23, un texto muy precioso, dice en el versículo 29, ¿no es mi palabra como el fuego? Dice Jehová, y como el martillo que quebranta la piedra. O sea, que es la palabra de Dios la que santifica, pero también la que golpea. Es la que me limpia y la que me forma. Es la que me golpea a tal forma, ¿sí?, que el Señor quiere sacar esas escorias. Y trae el hermano un ejemplo, ¿no? ¿Recuerdan a Pedro? ¿En qué momento Pedro se limpió y entendió todo lo que el Señor le había dicho? ¿Y qué hizo Pedro cuando se dio cuenta después que lo rechazó? Lloró amargamente. A veces, cuando decimos, Señor, perdóname mis pecados, no hay un reconocimiento y un arrepentimiento real. Porque cuando uno lo hace realmente del corazón delante del Señor y lo entiende, llora amargamente. Y hay experiencias que nos hacen llorar amargamente cuando uno se da cuenta que se ha equivocado, cuando no entiende tal vez los propósitos que el Señor tiene para la vida de uno, el por qué, ni cuándo va a terminar o hacia dónde el Señor nos quiere llevar. Pero hay experiencias que el Señor permite que las vivamos con este propósito de ser golpeados para tomar una forma, de ser limpiados, pero que al final de toda esa experiencia, que no sabemos cuándo puede empezar y menos aún cuándo puede terminar, el producto sea excelente, que es parte de lo que el Señor quiere. Y en este tiempo tan particular es también aprender a discernir las experiencias que vivimos. ¿Es parte de los castigos de Dios? Es parte, porque a veces decimos estas desgracias que me pasan. Vamos a tomar el ejemplo de Ruth. Ruth, hoy estudiamos que perdió todo. Noemí, se me mezclan los dos. Noemí perdió todo. ¿Y por qué lo perdió? Porque, lo hemos estudiado esta mañana, se apartó y no obró conforme a lo que Dios establecía. Pero tal vez pueda haber experiencias que uno dice, son desgracias que me pasan en la vida. Pero tal vez no son desgracias. Tal vez es el orfebre que está golpeando porque ve en el creyente un corazón limpio y que lo quiere formar. Entonces, cuando uno pasa por experiencias, llegar al Señor y decir, Señor, ¿por qué? ¿Hice algo que está mal y no me di cuenta? Muéstrame para poder pedir perdón. Pero si no lo he hecho y es parte de la santificación que tú quieres para mi vida y para la preparación de mi vida, tomarlo como de parte del Señor y saber, como ya lo hemos mencionado, que aquellas experiencias duras tal vez en la vida, luego al final han de traer gozo. Como dice la palabra, ¿no? El corito que cantamos, después de la tormenta viene la calma. Al Señor Jesucristo luego de la cruz tuvo gozo, porque vio en esa obra nacer ¿qué cosa? La iglesia. Y oró por cada uno de nosotros, que nos conocía y nos conoce y sabía de aquellas experiencias que para nosotros iban a tener que ser profundas. Entonces, en 1 Pedro, por ejemplo, queridos, 1 Pedro 4, cuando nos dice en el versículo 12 y 13, carísimos,
no os maravilléis cuando sois examinado por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes bien gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. ¿Sí? Podemos leer hasta aquí. Pero qué difícil para alguien que no está entendiendo y que no quiere realmente entender y que quiere hacer su vida, quiere tomar sus propias decisiones, explicarle esto. Obviamente, yo no puedo decir ni juzgar a ninguno, decir, bueno, usted está pasando esto por esto, esto y esto. La realidad es que eso lo conoce el Señor. Yo a priori puedo discernir un poco lo que pasa en mi vida, menos lo puedo hacer en la vida de ustedes. Pero aprender a discernir. ¿Las cosas que me pasan son por mi rebeldía o son porque el Señor me está probando? A ver hasta dónde. Podemos tomar otro ejemplo. Job, hombre justo, que el mismo Dios le da testimonio a Satanás, que Job era un hombre justo. Y el Señor dejó que en 2 oportunidades Satanás ponga manos a la obra, pero ¿fue por un castigo? No, era para probarle a Satanás que Job era un hombre íntegro, que amaba a Dios, y no era que lo amaba por todo lo que le daba, ni por todo lo que Job tenía. Si nos ponemos a mirar y repasan la historia de Job, perdió todo: familia, posesiones, y lo único que no perdió fue su vida, porque Dios no lo permitió, que le dijo, toca su carne, pero no pongas manos sobre su vida. Y Satanás lo hizo y obedeció. Y Dios lo probó de esta manera, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea examinado, para que sea mostrado, y luego Él tuvo bendiciones. Pero queridos, hay que pasar ese proceso. Es fácil decirlo en la teoría, es fácil decirlo, leerlo, estudiarlo, pero que el Señor también nos ayude en esto, ¿sí? De poder discernir, de poder tener también respeto, de que no seamos encontrados como, ¿cómo se puede decir?, discutiendo contra Dios. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Sino realmente hacerlo con un espíritu de temor, ¿sí? Y entendiendo esto, que quizás está forjando ese candelero para que donde debe arder el espíritu, alumbrar y poner en marcha la obra. Y en este tiempo, como decíamos, donde el Señor va edificando la iglesia, que le tiene que ir dando golpes, pero no para destruirla, sino para construirla, ¿sí? Para que en este tiempo que falta poco para que el Señor venga, tiene que encontrar a la iglesia limpia y preparada. Y esto, lo vuelvo a repetir, es una figura, porque ninguno de los que ha aceptado a Cristo Jesús como Salvador personal ha de perder la salvación. Pero siempre invitamos a que cada uno haga un examen personal si realmente tiene esa seguridad de la salvación. Porque, como creo que lo escuché o lo dije, no me acuerdo, que no creamos no nos exime de culpa. El no creer en la obra de Cristo, eso no me exime, sino que si yo lo rechazo y no lo creo, bueno, es mi responsabilidad. Pero en un libro que me enseña, que ha sido escrito hace muchísimos años, que ha sido compilado, ha sido protegido por el poder de Dios, que ha tratado de ser destruido, y que algunos dicen, ¿no? Pero la Biblia la escribieron los hombres, santos hombres de Dios, forjados en el horno de fuego, capacitados por el Espíritu Santo, y miren aún, ¿no?, que el mismo Señor Jesucristo citó las palabras
¿Escritas por quién? Por un hombre. ¿Sí? Cuando dice escrito está, en 3 oportunidades para rechazar al enemigo. Si Cristo tomó la palabra escrita por un hombre como válida, obviamente inspirada por el Espíritu Santo y guiada, ¿cuánto más nosotros? Eso nos marca que no tiene error la palabra. Que yo no lo quiera creer es otra historia, pero la palabra de Dios no se equivoca. Que el hombre que pecare, ese morirá. Que tenemos la salvación a través de la obra de Cristo efectuada en la cruz del Calvario. Que el Señor nos llama a tomar decisiones en nuestra vida espiritual, a definirnos, a decir, bueno, estoy y quiero, y reconociendo que no puedo, pero la invitación está, Señor, quiero ser parte de esta santificación que tú propones. No voy a poder solo, pero lo quiero hacer. O puedo decir, bueno, no me interesa, sigo con la mía, voy a escuchar a las reuniones cuando puedo, hago lo que me parece y sigo con mi vida. Pero después el Señor, como dice, ¿no? Creo que en Eclesiastés, que cada uno ande conforme a su corazón, pero sepa aquel hombre que Dios lo sabe traer a cuenta, juicio a cuenta a cada uno. Entonces, el Señor viene justamente y está preparando esta preciosa obra, que es la iglesia, que como decíamos al principio, no la podemos entender en su totalidad. Pero el Señor nos habla con distintas figuras para ver cómo la misma se tiene que ir formando. Cada uno vea cómo sobreedifica. Cada uno vea en esto que el Señor nos muestra qué función está cumpliendo y cómo está viviendo. Y el hermano termina, ¿no?, en este estudio que me gustó y se lo voy a leer. Tú eres un pedacito de divinidad. Dios nos dio participación del Espíritu Santo. Somos parte de oro puro. Ahora formó parte del cuerpo llamado candelero de oro. Ahora formo, perdón, me formé la llamado candelero de oro. Te librará de las escorias por el fuego de su palabra, y dice, te esculpiré en un candelero por su palabra y por la cruz. El Señor nos llama, queridos, a tomar decisiones espirituales delante del Señor. Y como les dije al principio de las 2 reuniones, es un estudio largo, lo cual tuve que ir resumiendo un poquito. Hay cosas que quité por la extensión del mismo, pero si alguno lo quiere para estudiarlo en forma particular, se lo puedo facilitar, este estudio, pero que a mí en forma personal me ha hecho mucho bien para entender también los propósitos del Señor para mi vida personal, cuántas cosas tengo que cambiar todavía, cuánto el Señor tiene que limpiar, y también prepararnos, hermanos, porque realmente, vamos a ser sinceros, no sabemos cuándo el Señor puede empezar también a probarnos como iglesia, a mostrarnos realmente lo que hay. Y si ustedes hacen un poquito de memoria, hace muchos domingos ya, muchos, que el Señor viene hablándonos de la santificación, de la preparación, del entregarnos. Tal vez el Señor viene, pero la carga que me dejó este estudio es justamente prepararnos, tal vez como iglesia, para pruebas que el Señor pueda enviarnos. Que el Señor nos bendiga.